Gloria a Jesús, gloria a Cristo, gloria sea Él. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta tarde? ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta tarde? Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Te doy gracias, Señor, por todo lo que pasa alrededor de nosotros. Te doy gracias por todo lo que pasa en el mundo. Te doy gracias, Señor, por lo que pasa en medio de nuestras familias, en medio de nuestro hogar. Señor, gracias porque tu palabra dice que todas las cosas ayudan para bien para aquellos que te aman y nosotros te amamos, oh Dios. Padre, bendice al dador alegre, multiplica sus entradas económicas. Bendice a aquel que de un corazón alegre trajo, Señor, lo mejor para ti. Bendice, multiplica sus entradas económicas. Multiplica su trabajo, multiplica su prospéralo, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, bendecimos a aquellos que no vinieron al día de hoy. Padre, bendícelos. Abre sus ojos. Abre sus vidas y enséñales que es necesario recibir de tu presencia. Pero Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa hemos determinado de que venga lo que venga, la situación sea la situación que venga, mi corazón está dispuesto a servir a ese Dios maravilloso que me redimió, que me encontró. Padre, yo oro por esta ciudad de Parque para que tú ilumines el corazón de las gentes. Señor, sobre toda potestad, sobre todo principado y autoridad, tomo autoridad en el nombre de Jesús. Declaramos a las puertas espirituales de que el Señor Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Anunciándolas a las potestades infernales que no tienen suerte ni parte en el servicio a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a las redes. Bendigo a TikTok, bendigo a Facebook, a Instagram, a YouTube, a esas plataformas, Señor, donde la gente puede recibir de tu palabra, tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mi familia, a mis hijos y mis hijas, desde el grande hasta el menor. Bendigo a mi esposa, Señor, a ese brazo fuerte que me has dado para servirte en este ministerio. Bendícela, Padre, bendice su voz. Bendice su garganta, bendice su corazón, bendice su mente. Te pido, Padre, que extiendas tu mano maravillosa y que una doble porción de tu Espíritu venga sobre ella. Que tu Espíritu Santo la llene desde su coronilla hasta la planta de sus pies. Padre, que venga un espíritu de poder sobre ella. Que venga un espíritu de poder y dominio propio sobre ella. Y Señor, que sus ojos puedan ser abiertos al ver a la multitud de ángeles que la rodean para guardar su pie de caer. En el nombre de Jesús, bendice a nuestra iglesia. Bendice a esta congregación, iglesia cristiana, restauración y vida nueva. Tráenos un ungüento agradable. Tráenos una palabra fresca el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Démosle palmas fuertes a ese Dios maravilloso. Bienvenidos sean ustedes que están en las redes. El día de hoy queremos leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro del profeta Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 1 dice así de la siguiente manera. Esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beer. Durante los reinados de Osías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando el Señor comenzó a hablar por medio de Oseas, le dijo estas palabras. Ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución. Porque el país
se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa la casa real de Jehú pague por masacrar a Jezreel. Así pondré fin al dominio del rey de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ella volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo: Oseas, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no volverá a mostrar mi amor al reino de Israel, sino que le negaré el perdón. En cambio mostraré mi amor al pueblo de Judá y la salvaré, pero no por medio del arco, ni por espada, ni por batalla, ni tampoco por medio de caballo ni jinete, sino por medio del Señor su Dios. Cuando ella dejó de amamantar a la Ruhama, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor dijo a Oseas: ponle por nombre Lo-Ammi, porque ustedes no son pueblo mío y yo no soy vuestro Dios. Con todo Israel serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se llamó Lo-Ammi, se llamará hijos del Dios viviente. El pueblo de Judá se reunirá, el pueblo de Israel, y nombrará un jefe. Resurgirán de su país, porque grande será el día de Jezreel. Padre, gracias por tu palabra. Oh, no, Dios, gracias, porque nunca me ha desamparado, que nunca me ha dejado, que siempre has estado ahí para mí. Siempre has estado ahí para mí y para mi familia. No hay justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Padre, gracias por esta palabra. Ahora, Señor, permíteme transmitir este mensaje a tu pueblo, para que podamos disfrutar de las grandezas y los misterios de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las escrituras de las cuales he leído durante años, y una de las palabras más fuertes que he podido comprender, es cuando Dios toma a este hombre llamado Oseas. Oseas fue un hombre que no escribió mucho. La experiencia de Oseas fue una experiencia demasiado íntima con Dios. Oseas tipifica aquel hombre que murió en la cruz del Calvario. Oseas es la figura de Cristo Jesús cuando es enviado a la tierra a casarse con una prostituta como nosotros. Oseas fue llamado por Dios y le dice: Oseas, ahora tú, Oseas, ve y cásate con una prostituta y ten hijos de prostitución, porque Israel, mi pueblo, se ha apartado. Cuando Dios agarró y nos enseña por medio de esta metáfora, podemos ver que este hombre era un hombre santo. Oseas era un hombre que había sido llamado por Dios. Oseas era un hombre que se había santificado, se había consagrado para tomar el cargo de profeta
en ese tiempo donde la palabra de Dios era muy escasa. Esta es la clase de profeta a la cual yo me paro y le aplaudo, porque es la clase de profeta la cual no anda buscando el propósito de agradar al hombre ni agradar a la religión, sino que se atreve a desafiar aún los límites de la religión. En aquel tiempo, casarse con una prostituta era lo más bajo. En aquel tiempo, casarse con una mujer que cobraba por favores sexuales era lo peor. Y mucho menos si venía de en medio de un profeta. Imagínese usted un profeta de Dios consiguiendo matrimonio con lo peor de esta tierra, considerado uno de los trabajos más antiguos, que era la prostitución. Pero Dios quería enseñar algo. Dios quería enseñar que aún de la prostitución, de aún de lo más bajo, Dios sacaría un ejemplo para los santos. Cuando Oseas escuchó que Dios le dijo: Oseas, ve y toma una prostituta y cásate con ella. Oseas no tambaleó. Oseas sabía de que era algo fuera de sus cultura. Había algo que Dios quería enseñar, aunque Oseas no entendía. Aunque Oseas decía: Señor, pero ¿cómo crees que yo me voy a casar con una prostituta? Si yo soy tu profeta, si yo soy el líder espiritual, si yo soy el líder que la gente está viendo. Señor, pero ¿por qué quieres que me case con una prostituta? Sin embargo, dice la Biblia que Oseas no cuestionó a la palabra de Dios. Ojalá existieran esta clase de profetas el día de hoy. Ojalá existieran más profetas como Oseas, no para que se casen con prostitutas, sino para que definan los tiempos de Dios, para que no hagan literalmente oídos sordos a la voz de Dios. Y oigan esto: Oseas no cuestionó la palabra que venía de parte de Dios. Tal vez usted y yo hubiéramos dicho: ay, Señor, pero ¿cómo quieres que yo me case con esta mujer si cuántos hombres se han acostado con ella? No sé cuántos hombres han estado con ella. Sin embargo, cuando el Señor, por medio de esta palabra, le dice: o sea, ve y busca a una prostituta, ve y toma por esposa a una prostituta. Y no solo eso, sino que le dice también: cásate con ella y ten hijos con ella. Imagínese usted a Oseas, el profeta, el hombre de Dios, entra a un lugar, entra a la casa de Diblaim, que era su suegro, y toma a Gomer por esposa. ¿Cuántos clientes de Gomer? ¿Cuántos hombres que se habían acostado con Gomer miraban a Oseas? Pero a Oseas no le importaba que la gente lo mirara, que iba de la mano con Gomer, la prostituta. Y venía Oseas y la paseaba por la plaza. No se avergonzaba de la prostituta. Déjeme decirle que esa mujer llamada Gomer representa a la iglesia de Cristo hoy en día. Así que no se vaya haciendo usted la del bonito colorado, la mucho verde. Usted y yo representamos a esa prostituta
conducta por la cual Cristo Jesús vino a la cruz del Calvario y se entregó por nosotros. El diablo había hecho lo que quería con nosotros. El diablo había prostituido nuestras vidas, mis amados amigos y hermanos. O tal vez todavía el diablo está prostituyendo tu vida. Todavía tal vez Satanás te tiene atado, ligado a las costumbres paganas, o te tiene atado a los vicios, a la droga, al alcohol, a la prostitución, a la homosexualidad. Pero aparece Oseas, aleluya, que Oseas representa a Cristo Jesús. Oseas representa al Cristo de la gloria, que murió en la cruz del Calvario para darte lo que los hombres no te daban. Tal vez buscabas placer en el licor, buscabas placer en las mujeres, buscabas placer en otras cosas y no encontrabas. Porque el diablo te había prostituido. Porque Satanás te tenía atado bajo los pies de él. Pero llegó tu Redentor. Pero llegó Oseas. Y Oseas viene y toma a Gomer por esposa. El significado de Gomer es completo, terminado o finalizado. Entonces, cuando la vida de Gomer, que había finalizado, porque su significado era final, completado, terminado, acabado. Entonces Dios hace que este hombre se case, o sea, viene y toma a Gomer por esposa, y nace su primer hijo. Y cuando nace su primer hijo, es Dios que le dice. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa del real de Jehú pague por la masacre de Jezreel, así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el acto de Israel en el valle de Jezreel. Ahora bien, el significado de Jezreel significa Dios siembra o Dios esparce. Pero no quedó ahí. En ese día quedaré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ella volvió a concebir y dio a luz una niña. Oiga eso, oiga eso. Entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre la Ruhama, Lo-Ruhama, porque no volveré a mostrar mi amor al reino de Israel, sino que le negaré el perdón. Oiga eso, hermano. Y sabe que la palabra, el nombre de Lo-Ruhama significa la que no tiene compasión, la desechada, la indigna. Y oiga bien la sentencia que Dios le da: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no volveré a mostrar amor al reino de Israel, sino que le negaré el perdón. Oiga eso. En cambio mostraré mi amor al pueblo de Judá y la salvaré, pero no por medio del arco, ni por espada, ni por batallas, ni tampoco por medio de caballos ni jinetes, sino porque por medio del Señor su Dios. Y Lo-Ruhama era la indignada. Muchas veces en tu vida vas a sentir como que no eres digno de lo que está pasando, no eres digno de lo que Dios te está dando. Pero muchas veces nosotros vamos a cruzar las etapas en las cuales que primero nos comparan a una prostituta. Muchas veces necesitas el perdón y el amor
que tanto has buscado ante otros amores, pero te va a encontrar el amor verdadero, que es el amor de Dios. El amor puro, el amor sincero, el amor que no te falla, el amor que te dice que eres todo para Él, el amor que te abraza, el amor que no te traiciona, el amor que no te golpea, el amor que te hace sentir que has encontrado lo que tanto buscabas en tantos hombres o mujeres. Porque no solo hay prostitutas, también hay prostitutos. El problema de la humanidad es que solo señalan a la mujer. Ay, miren la prostituta. Por eso que cuando Jesús estaba en medio de aquella multitud y vinieron literalmente los jefes, vinieron los líderes religiosos, vinieron aquellos hombres que sabían la Torá de memoria, aquellos que sabían los signos que habían que pasar, sabían bien las tradiciones de Israel. Y dice la Biblia que trajeron a una mujer, la pusieron a sus pies y le dijeron: maestro, rabí, raboni, hemos sorprendido a esta mujer en el acto del adulterio. La mujer era una adúltera. Pero cuando ellos dijeron: hemos sorprendido a esta mujer en el acto del adulterio, por favor explíqueme dónde estaba el adúltero. ¿Por qué habían dejado ir al adúltero? Solo trajeron a la adúltera. ¿Será que había favoritismo? Yo me pongo a pensar muchas veces que pudo haber sido hasta un líder que cometió este adulterio con ella. Pero claro, como había favoritismo, trajeron a la adúltera. Y aquella mujer quebrantada, aquella mujer avergonzada, aquella mujer llorando, aquella mujer triste, porque sabía que la ley decía: al que agarre, al que lo encuentre con el pecado de adulterio, la ley decía que tenía que morir apedreada en la sala. Primero, el nombre, el apellido de la mujer que daba vergüenza. Segundo, era literalmente golpeada su vida era quitada con piedras. Aparte, era sacada fuera de la ciudad, en señal de que era simplemente un desecho humano. Mas cuando esta gente trajeron a Jesús, Él vio a aquella mujer, pero Él no vio una adúltera, sino que lo que vio fue aquella mujer, el corazón partido, porque había sido engañada, porque había sido adulterada, porque había sido engañada por la sociedad, y ahora estaba haciendo, y lo mejor era que estaba enfrente del juez maravilloso, del juez de jueces, del Señor de señores, del amor de mi vida, del amor que todo lo da. Sin embargo, Jesús, al verlo, comenzó a escribir la ley, comenzó a escribir la ley en el suelo. Y la Biblia dice que desde el más pequeño hasta el más grande comenzaron a arrojar las piedras y comenzaron a irse. Y cuando Jesús le preguntó a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Mujer, ¿dónde están los que te decían que murieras? Jesús te vino a dar vida. Jesús vino a dar vida y no muerte. ¿Sabe qué es lo más importante de nuestra vida? Es que hemos experimentado el pecado y el dolor del pecado. Es que hemos experimentado el dolor de la muerte. Es que hemos experimentado el miedo a morir, el miedo a fracasar, el miedo a estar en el punto de la vista de los hombres y que nos digan: ¿qué viste? Te lo dije. ¿Qué viste? Te lo dije. Sin embargo, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, mas sin embargo, cuando nosotros venimos al juez de jueces, al Señor de señores, aquel que no ve con un ojo humano, sino que ve con los ojos del mismo Dios vivo, Él ve literalmente la creación que un día fue perfecta. Por eso, mi amado amigo y hermano, no importa que te digan que eres una
prostituta, ya vino Jesucristo para casarte contigo. Ya vino Jesucristo a abolir todas aquellas cosas que te hacían sentir inmerecible. Pero muchas veces vas a tener a Cristo glorioso a la par tuya. Lo vas a tener contigo. Y no te vas a dar cuenta de que el Señor te está diciendo: yo quiero que tú seas mi esposa. Yo quiero casarme contigo, prostituta. Yo quiero redimirte a ti, oh mujer cualquiera, para que llegues a ser esposa. Y la Biblia dice que Oseas en estos versículos demuestra cómo Dios tuvo que utilizar esta historia para darle al pueblo de Israel, un pueblo que había sido sacado de Egipto con poder, un pueblo que había sido llevado, procesado por medio de muchas batallas, de muchos milagros y prodigios, comenzando con la apertura del Mar Rojo. Sin embargo, el pueblo de Israel se había prostituido con otros dioses. El pueblo de Israel había abandonado a Jehová de los ejércitos. El pueblo de Israel se había desviado de sus propias costumbres, de sus propios conceptos. Y Dios tenía que utilizar a este hombre, Oseas. Oseas no cuestionó a Dios. Oseas no dijo: Señor, ¿por qué quieres que me case con una prostituta si tantas muchachas lindas que hay ahí, hasta vírgenes hay ahí? Oseas no le dijo: Señor, ¿cómo se creen que yo, tu hijito, tu siervito, tu mejor siervo que tienes, el poderoso Oseas, yo que he hablado en frente de muchos reyes, en muchos reinados, ahora me dices que me case con una prostituta? Sin embargo, cuando Dios propone hacer una cosa, los caminos de Dios muchas veces son misteriosos. Los caminos de Dios muchas veces no los entendemos como son. Pero si tan solo nuestro corazón se abriera para que el corazón escuchara la voz de Dios. Lo mismo le pasó a Sansón. Sansón no sabía por qué tenía atracción hacia las moabitas. Sansón no sabía por qué era atraído por las mujeres de otra tribu. Pero la misma Biblia dice que Dios puso en el corazón de Sansón para crear enemistad entre los enemigos. Muchas veces vamos a pasar por situaciones, mis amados amigos y hermanos, situaciones en las que no vas a entender a cabalidad lo que está pasando en tu vida. Déjame decirle de que yo pasé muchos años negándome a recibir el llamado pastoral, negándome a recibir el llamado a predicar la palabra de Dios. No porque no tenía miedo, simplemente porque creía yo que no era digno de ser llamado su ministro. Simplemente porque creía yo de que había cosas en mi vida, que mi pasado era demasiado negro para hacerme llamar pastor o ministro. Pero este hombre, Oseas, me hace entender a mí que aún las prostitutas tienen un propósito en Dios. Le voy a dar otro ejemplo. Cuando Israel entra en los muros de Jericó, había una mujer llamada la ramera, otra prostituta, que la Biblia dice que aparece entre la genealogía de Cristo. Una mujer que vivía también de la prostitución, pero se le cruzó en el camino el favor de Dios. Y cuando el favor de Dios se le cruzó en el camino, pudo ver la oportunidad y aprovechó, arriesgando su vida para esconder a los espías que habían sido enviados a Jericó. Y dice la Biblia que Rahab la ramera fue contada entre los grandes de la fe. Por eso te digo,
Dios tiene un propósito en tu vida. No te des por vencido. No veas únicamente lo negativo. Mira que Dios está obrando. Como el coro lo dice, aunque yo no pueda ver, estás obrando. Porque estás obrando en mi vida. Y muchas veces vamos a ser como Bartimeo, al ciego, como aquel ciego Bartimeo que escuchaba, que decía, ¡ay, viene Jesús de Nazaret! ¡Ay, viene Jesús de Nazaret! Mas sin embargo él no miraba, pero con sus ojos naturales no miraba, pero recibía que venía la presencia de Dios, que la presencia de Dios mismo se acercaba y comenzó a gritar, ¡Jesús! ¡Jesús, hijo de David! ¡Jesús, hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¡Jesús, hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Y dice la Biblia que ese día sus ojos fueron abiertos, su mirada fue recobrada. Yo no sé qué tan cerca está Jesús de ti. Yo no sé por dónde estás pasando, pero la Biblia dice que aunque la higuera no florezca ni las vides hagan fruto, sobre todo confía que Dios está contigo. Tal vez tu barca se está moviendo, tal vez la tempestad lo está golpeando. Un día el Señor va a decir, enmudece, y esa tempestad va a enmudecer. Yo te digo a ti, yo no quiero ser muy largo en esta historia, pero la Biblia dice que esta mujer concibió 3 hijos, porque Israel se había desviado. Dios quería tomar este ejemplo vivo, que este ejemplo quedara marcado. Y Oseas, y después que tuvo a esta mujer, su primera hija, Lo-Ruhamah, la despreciada, sin conexión, sin propósito, la que no tenía cabida. Muchas veces nosotros tenemos parte de nuestra vida que nos sentimos despreciados, así como se sentía la Lo-Ruhamah, despreciada, sin perdón. Le habían robado el amor, le habían robado el perdón, pero aún así Dios se acordó de ella. Y muchas veces nosotros tenemos que saber y esperar en Dios. Como aquella mujer con 12 años con el flujo de sangre. La Biblia dice que se había gastado toda su riqueza. La Biblia dice que esa mujer había tenido mucho dinero. La Biblia nos cuenta que esta mujer era una mujer de la alta sociedad, pero esa enfermedad la había llevado al borde de la miseria. 12 años con el flujo de sangre. 12 años gastando su dinero con los mejores doctores, con los mejores curanderos, con los mejores brujos, con los mejores hombres que le roban el dinero a la gente, con los mentirosos. Y dice la Biblia que un día oyó que Jesús iba pasando por ahí. Oh, la sé. Y ese día aprovechó la oportunidad, otra mujer que aprovecha la oportunidad. Y dice la Biblia que cuando vio que Jesús iba pasando por ahí, ella se fue gateando, ella se fue arrastrando, a como pudo llegó y tocó el borde del manto, que era lo más bajo que colgaba, lo último del manto de Jesús, sus bordes. Y dijo, si tan siquiera, tan solo tocar el borde de su manto. Y dice la Biblia que cuando esa mujer tocó el borde del manto
desprendió de Jesús el poder de la sanidad. Desprendió de Jesús el poder de la misericordia. Desprendió de Jesús el perdón que necesitaba. Desprendió de Jesús lo que emanaba de Él. Desprendió de Jesús el poder de los cielos, el poder eterno. Y nadie se dio cuenta. Hasta que Jesús dijo: alguien me ha tocado, alguien me tocó. Y todos los discípulos decían: Señor, pero si son miles, todos te apretan, todos te tocan. No, alguien me tocó con fe, alguien me tocó con necesidad, alguien me tocó con esperanza. Esa esperanza hizo que en mi cuerpo saliera el poder. ¿Sabes lo que tú necesitas, amado amigo y hermano? Necesitas tocar el borde del manto de Dios con fe. Necesitas desprenderte de Él. Necesitas atraerlo. Necesitas llamar su atención. Porque muchas veces no importa si estás en el suelo. Cuando tú tocas y desprendes de la virtud de Dios, Él se volteará y te buscará y preguntará por ti. Solo la fe y la esperanza lo hace. Y Jesús dijo: alguien me tocó, porque salió poder de mí. La mujer levantó su mano y le dijo: perdóname, porque tú eres mi última esperanza, Maestro. Tú eres lo último que yo tenía para experimentar. Por eso toqué tu borde. Jesús se le quedó viendo con aquellos ojos de compasión y amor, sabiendo que el poder había salido de Él. Sabía que aquella mujer había creído de corazón. Sabía que aquella mujer había desprendido del poder maravilloso de los cielos. Poder como no ha habido otro. Había desprendido del poder del divino Dios poderoso, del Verbo hecho carne. Lo que tú tienes que hacer, mi amado amigo y hermano, es ya dejar de consultar a hombres. Ya no consultes a hechiceros. Ya no consultes a la comadre ni al compadre. Ya no consultes a aquellos mentirosos que te roban el dinero. Tú tienes que ir delante de Dios y desprender de la vestidura del Cristo glorioso ese poder que te va a liberar, ese poder que te va a hacer sentir amar, ese poder que te va a dar la libertad que tú necesitas. Tú necesitas creer en ese poder de Dios. Antes que ese poder salga de Él, eres tú la que tienes que desprender ese poder. Tal vez estás gateando ahorita. Estás a punto de recibir tu milagro. Tienes que seguir adelante. No importa si la gente te patea. No importa si la gente te pisotea. No importa si la gente te desprecia. No importa si la gente te menosprecia. Me dice que no puedes. La Biblia dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me da vida. Yo quiero terminar con esto. Cuando ella dejó de amamantar a la Ruhama, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor dijo a Oseas: ponle por nombre Lo-Ami, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Con todo, los israelitas eran tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni se puede contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó Lo-Ami, o sea, no eres mi pueblo, se les llamará hijos del Dios viviente. Y quiero finalizar con esto. Oigan bien. Dios escogió a un pueblo llamado Israel para ser su pueblo. Dios llamó a un pueblo llamado
Israel que hasta el día de hoy existe en el Medio Oriente. Y Dios lo puso sobre la faz de la tierra para que representara a un Dios maravilloso, para que representara al Dios de los cielos. Israel era la voz de Dios. Israel era el vocero de Dios. Israel, como lo dice su nombre, era el príncipe de Jehová. Pero Israel abandonó a Dios, lo dejó y dice la Biblia, a los suyos vino. Oiga, hermano, a los suyos vino. Él cumplió con venir. El Señor cumplió, Dios cumplió con mandar a su hijo amado. La Biblia dice, por cuanto el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Y en este versículo nos está diciendo Oseas, que antes nosotros no éramos pueblo, porque Dios tenía un su pueblo escogido, un su favorito, como dice mi esposa, Dios tiene favoritos también. Y Dios tenía su favorito, que era Israel. A Israel aquí lo protegía, Israel le daba maná, Israel la roca caminaba contigo y te daba de beber, Israel la nube te cubría, Israel te cubría aquella hoguera que te servía para calentarte. Pero cuando vino el Mesías, dice la Biblia, a los suyos vino. Dios cumplió con enviar al Salvador. Mas los suyos no le recibieron. Y esta profecía habla de eso. Aunque usted no lo vea, está oculto. Aquí está oculto el misterio del Mesías. Porque la Ruhama significa la despreciada, la que no tiene propósito, la que no tiene herencia. Es usted y yo, porque usted no es israelita, usted no tiene sangre hebrea. Usted es guatemalteco, como yo, salmoreño, hondureño, lo que sea. Usted no tenía parte en el reino de los cielos. Usted era una prostituta, como dice la Biblia. Éramos prostitutos, éramos prostitutas. Éramos gente que no merecíamos el perdón de Dios. Pero la Biblia dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, ahí entraste tú, mi amado amigo y hermano, a los que le recibieron les dio la potestad de llegar a ser hijos suyos. Por eso dice aquí, oiga esto. Esto es hermoso lo que dice aquí. Ponle por nombre Lo-Ammi, porque ustedes no son mi pueblo y yo soy su Dios. Oiga esto, lo que le voy a decir. En hebreo Lo-Ammi significa no eres mi pueblo, no eres mi descendencia. Eso significa en hebreo Lo-Ammi. Hijos, y el mismo lugar donde se llamó Lo-Ammi se le llamará hijos del Dios viviente. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron le dio el poder y la potestad de ser llamados hijos del Dios viviente. Yo termino con esto. Y he terminado temprano para que se vaya a comer su helado con sus hijos y sus hijas. Si tú te sientes menospreciado, si tú estás cansado de la vida, si tal vez te has intentado suicidar, matar o no sé, yo quiero decirte de que Dios es tu respuesta, de que Jesús aún está tocando a la puerta de tu corazón y te está diciendo: yo soy tu esperanza. Y así como Oseas se casó con esa prostituta, ahora Dios se quiere casar contigo, representando a esa prostituta, y te quiere dar hijos, y te quiere dar felicidad. Los hijos significan felicidad, y te quiere dar abundancia, y te quiere dar lo que nadie te daba, que era amor.
Yo quiero decirte en esta tarde de que cuando Dios comienza una obra, Él la termina. Que cuando Dios pone un propósito en una persona, Dios lo termina. No importa que te hayas apartado, como yo lo hice. No importa que te hayas abandonado las drogas, el alcohol, donde sea. Dios, tarde que temprano, te traerá de regreso para que cumplas el propósito. Posiblemente ya comenzó a trabajar. Posiblemente ya está obrando. Posiblemente el Espíritu de Dios ya está tocando tu corazón. Pero yo quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te doy gracias por esta palabra. Pongámonos de pie, pueblo, vamos a orar. Te doy gracias por esta palabra. Bendigo a los que nos están escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, que sus vidas puedan cambiar. Que sus vidas puedan ser arrastradas a tu poder. Que sus vidas puedan tener un encuentro con el amor. Que sus vidas puedan, Señor, ser rescatadas y restauradas. En el nombre maravilloso de Jesús te pido que extiendas tus manos. Padre, en el nombre de Jesús. Rai canta que prasto kendo ramakira bastora babaika. Padre, perdona los pecados. Perdona, Señor, el quebranto de tu ley. Perdona nuestras iniquidades. Perdona, Señor, nuestros pecados aún ocultos. Bendice a tu pueblo. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Bendice, Señor, a todos aquellos que nos escuchan. Toca sus corazones. Si quieres recibir a Cristo Jesús, déjame guiarte en esta palabra. Una oración sencilla, pero de fe. Es la fe la que cambia al hombre. Repite conmigo, dice Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. Entra en mi vida. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Sé el Salvador de mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Démosle palmas fuertes a este Señor. Fuertes. Aleluya, bendición.